Hermanos, el Señor bendiga a su iglesia. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor. Ahora lo vamos a hacer escuchando su palabra. Hay gente que dice que el culto está dividido en dos partes, la alabanza y luego la predicación. Pero el culto solo tiene una parte y toda esa parte es alabanza, es adoración. Adoramos a Dios mediante los cantos, pero también seguimos adorando y alabando al Señor también a través de la exposición de la palabra. Amén. Y hermanos, el capítulo que nos toca hoy es un capítulo de tal grandeza y de tal magnitud que haríamos bien en hacer lo que nos recordó hoy por la mañana el hermano Gregorio. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Gregorio está ahí? Sí. Nos dijo de quitar el calzado de nuestros pies para poder entrar en la presencia del Señor. El texto que vamos a meditar hoy con la ayuda del Señor es un texto que nos va a mostrar la gloria del Evangelio, la gloria de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pastor Ramón ha orado diciendo: Señor, ayúdanos, danos luz para poder verte a ti, danos luz para que nuestros ojos puedan estar absortos en ti, en tu gloria, en lo que tú has hecho por nosotros. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana. Así que quiero invitaros, hermanos, a abrir la palabra del Señor en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, vamos a leerlo entero. Génesis 15. Dice así la palabra del Señor. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola, y también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y lo puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Hasta aquí la lectura bíblica. Déjame orar una vez más y poner este tiempo delante del Señor. Padre, queremos darte las gracias por traernos a este lugar para poder meditar en tu palabra. Amén. Señor, necesitamos el auxilio y la ayuda de tu Espíritu Santo para poder penetrar en ella, Dios mío. Y como dice tu palabra, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley.
que tu palabra pueda en esta mañana ser como un espejo y como una ventana a partir de la cual no solamente veamos las letras, Señor, sino que nos podamos encontrar contigo en ellas, Padre. Señor, sabemos que el poder reside en la palabra. Por eso nos sometemos a ella hoy. Y te pedimos que tú vengas con ella, como viniste a Abraham en visión, por medio de tu palabra en visión, diciendo, Señor, del mismo modo ven a nuestras vidas en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en este capítulo vemos cómo Dios vino a tratar con los temores y las dudas de Abraham. Ese es el gran tema de todo el capítulo. Dios viene a la vida de Abraham cuando las tinieblas invaden el corazón del patriarca. Por eso le tiene que decir en el versículo 1, de manera muy clara, no temas. Así empieza, no temas. ¿Por qué? Porque el corazón de Abraham estaba temiendo. Estaba en ese momento lleno de dudas e incertidumbre referente a la obra de Dios en su vida. Y hermanos, esta no es una experiencia extraña en la vida cristiana. En realidad todos los santos de la Escritura tuvieron que pasar por el valle cenagoso de la duda, del temor, de la incertidumbre. No que la fe se desvaneciese por completo de sus corazones, pero sí que se veía presionada por diversas circunstancias, tanto de fuera de ellos, pero también muchas veces derivadas de la realidad de su propio corazón. Lo cierto es que no hay santo en la faz de la tierra que no pase por el lodo cenagoso o por lo que el salmista llama el valle de la desesperación. Sé que los santos aquí presentes podéis decir, entiendo de qué me estás hablando. Por eso hay en la Escritura tantos salmos que hablan de este tema y tantas preguntas que surgen en el corazón del salmista al respecto. El Salmo 13 es un salmo que habla mucho en ese sentido. Una y otra vez en el Salmo 13 el salmista nos dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¡Wow! Palabras fuertes, ¿no es verdad? El Salmo 10, versículo 1 también va un poco en la misma dirección. Dice, ¿por qué estás lejos? Fijaos qué interesante, era hombre de Dios, David escribiendo el Salmo, pero dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Cuántas veces no nos sentimos de ese modo? Tal vez algunos han llegado a este lugar así. Tal vez tú no estás ahora mismo en ese lugar, pero ciertamente has estado, y desde luego mientras peregrinamos en este desierto que es la tierra, vamos a pasar varias veces por esta realidad. Por eso hacemos bien en poder considerar este capítulo 15 en el cual Abraham estaba viviendo una realidad muy similar y donde vemos cómo, tomad nota, el Evangelio viene a romper de raíz el temor en el corazón del creyente. El Evangelio es el único mensaje capaz de romper la duda y el temor más profundo arraigado en el alma del Hijo de Dios. Por lo tanto, el Evangelio no es solamente el mensaje que nos adentra a la vida cristiana, el Evangelio es el mensaje que nos lleva todos los días y hasta el final. El Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El Evangelio es de la A, no sé decir Z, ahora tengo un buen lío. De la A a la Z con S, de la vida cristiana. El Evangelio lo es todo. No, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe de principio a fin. La Reina Valera dice por fe y para fe. Eso es un lío, por fe y para fe. Por fe de principio a fin. Por fe de principio a fin. Así que la vida cristiana es una vida de fe anclada en la sola obra de Cristo desde el primer día y hasta el final. Y eso en gran parte es lo que Abraham tenía que entender, y eso es lo que tú y yo tenemos que entender si es que queremos pasar por el lodo cenagoso de la duda, del temor, y salir de ese lugar airados realmente, con victoria, con una fe vigorosa, fortalecida, llena del gozo de Cristo en medio de las agonías de la vida. Quiere decir, sería ingenuo pensar que de este lado de la eternidad experimentaríamos solo gozo de Cristo, punto. Eso será la gloria. Eso será el cuerpo de gloria. Pero de este lado de la eternidad es caídos.
mas no destruidos. Amén. Tristes, pero llenos del gozo del Señor. Amén. Bueno, así es como tenemos que vivir, y si de verdad entendemos el Evangelio y el Señor nos ayuda a entender el gran mensaje del capítulo 15, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, de verdad nuestra fe va a estar bien firme, vamos a llegar al final airosos, el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Amén. Por lo tanto, gran tema de este capítulo, Dios viene a tratar con los temores de Abraham, Dios viene a tratar con los temores de tu corazón y de mi corazón en esta mañana. Pues bien, en primer lugar, primera pregunta, ¿de dónde provenían los temores de Abraham? Primera respuesta, los temores de Abraham provenían en primer lugar de circunstancias externas a él que él no podía controlar. En efecto, no vemos las circunstancias en este capítulo 15 que hemos leído, pero si os dais cuenta, el capítulo empieza con las siguientes palabras. Biblia abierta, por favor. A mí me gusta que los ojos estén ahí o si están aquí. Versículo 15:1 dice, después de estas cosas. Bueno, tenemos que entender de qué cosas se está hablando para entender cuáles son los temores que están llenando el corazón de Abraham. ¿Os acordáis que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, Lot, su sobrino, salió juntamente con él? ¿Os acordáis? Bueno, en el capítulo 14 se nos dice que las riquezas de Lot aumentaron tanto que la hacienda de Lot y la hacienda de Abraham ya no podían convivir en el mismo lugar. Por lo tanto, ellos se tuvieron que dividir. Y Lot se vio encantado y fascinado por las llanuras del Jordán. Y por lo tanto llevó toda su hacienda, toda su familia, todas sus riquezas a los valles fértiles del Jordán. Y poquito a poco fue acercando su tienda hasta vivir en la ciudad de Sodoma. Bien conocida, ciudad de Sodoma. Pues resulta que cuando Lot estaba viviendo en aquel lugar, los reyes de Sodoma y de Gomorra, que para nosotros hoy en día serían algo así como gobernantes de una ciudad, se llaman reyes en el Antiguo Testamento, pero no os imaginen grandes imperios, era el gobernante de una pequeña ciudad. Pero bueno, los reyes de Sodoma y Gomorra se rebelaron contra un rey importante del norte llamado Kedorlaomer, a quienes ellos debían tributo, porque era el que mandaba en toda aquella región. Pero ellos se rebelaron en contra de él. Por lo tanto, Kedorlaomer llamó a otros 5 reyes de la región del norte de Mesopotamia y atacó las 2 ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y en ese ataque se llevó cautivo a Lot y a toda su familia. Bueno, cuando Abraham se enteró de esta realidad, él armó a todos los hombres de su casa, a sus siervos, eran unos 200 siervos que tenía Abraham, y fue en contra de esos 5 reyes de Mesopotamia, entre ellos Kedorlaomer. Y Dios le otorgó una gran victoria. Tanto es así que Abraham pudo liberar a Lot de la cautividad de estos grandes reyes. Y es en este punto de la narrativa, cuando el Señor le otorga a Abraham una gran victoria, que Abraham se llena de miedo. ¿Qué cosa? Que Abraham se llena de temor. Tanto es así que Dios tiene que venir y decirle a Abraham, Abraham, no temas. Hermanos, no es verdad que muchas veces después de grandes victorias vienen tiempos de grandes incertidumbres. Lo vemos una y otra vez en la Escritura. ¿Os acordáis de la vida del emblemático Elías? Después de haber cortado cabezas de los profetas de Baal, ¿no? Después él se ve desesperado en las cuevas de Horeb y el Señor tiene que consolar su corazón. El temor funciona de ese modo. El Señor nos puede dar una grandísima victoria y al día siguiente de repente nos vemos completamente llenos de temor. Y los temores de Abraham yo creo que deberían de pensar, bueno, yo he tenido una victoria, pero ahora sí que Kedorlaomer reorganiza su ejército, llama a más ciudades de Mesopotamia y vienen en contra de mí, que tengo tan solo 200 hombres, estoy completamente perdido. Por lo tanto, si os dais cuenta, ¿a qué temía Abraham? Abraham temía circunstancias externas a él que él sencillamente no podía controlar. Hermano, ¿os suena eso? ¿Os suena eso? Hermanos, el temor de nuestros corazones surge al percibir el escaso control que tenemos ante las circunstancias que nos rodean y el peligro enorme que muchas de ellas nos deparan. El tiempo entero. Padres temen por sus hijos, maridos por la pérdida del trabajo, esposas por una enfermedad, jóvenes por el examen de la universidad. Eso es muy común. Pastores por la iglesia,
la realidad política, la inmoralidad rampante en nuestra sociedad de un largo y casi interminable etcétera. En otras palabras, no faltan razones para las que el temor pueda anidar en nuestro corazón. Mucho más si somos gente reflexiva y vivimos en una conciencia profunda de nuestra propia fragilidad, del escaso control que tenemos de la realidad, y cuando eso ocurre, el temor se levanta en nuestros corazones como un poderoso gigante. Yo os tengo que confesar que creo que no conozco a nadie que sea más temeroso que yo mismo. O sea, para mí el temor es un gigante. No tenéis ni idea. También soy el más valiente que hay, y lo digo porque lo enfrento. Quiero decir, no tenéis ni idea de lo que a mí me cuesta estar aquí. O sea, y llevo 12 años predicando, pero es así. El temor es un gigante muchas veces en nuestros propios corazones. ¿Por qué? Porque no controlamos la realidad. Esa es la verdad. No es cierto, es una ilusión pensar que nosotros controlamos alguna cosa. En efecto, no controlamos ni siquiera el sistema sanguíneo que nos corre por dentro. ¿No es cierto? No hay nada, ni una partícula de este vastísimo universo que nos rodea está verdaderamente en nuestras manos. Y Abraham estaba temiendo a estas circunstancias externas en su vida. ¿Cuál fue el trato de Dios con este temor de Abraham? Temor de Abraham a las circunstancias externas. Bueno, precioso. El versículo 1 lo dice con toda claridad. Mirad lo que dice. Después de estas cosas, y ahora esto es bien importante, vino la palabra de Jehová a Abraham. Pregunta, ¿cómo el Señor trató con los temores de Abraham? En primer lugar, los trató viniendo a su vida con su palabra. ¿Lo veis? Viniendo a su vida con su palabra. Lo primero que Dios hizo fue venir a Abraham con su palabra, y esto es bien importante. Hermanos, los temores afloran cuando cavilamos con nosotros mismos, cuando damos mucha atención a nuestros propios pensamientos y poca atención a los pensamientos de Dios. Por eso, lo primero que Dios hace es traer su palabra a nuestras mentes y ayudarnos a, en primer lugar, conocerle a Él, y a partir de Él tener una perspectiva real de todo lo que nos rodea. En efecto, la realidad está completamente fuera de nuestras manos, pero no está fuera de las manos de nuestro Dios. Hermano, a veces uno tiene incertidumbre referente a lo que va a predicar, pero quiero deciros algo. La de veces que en esta mañana se ha orado proclamando que Dios tiene gobierno sobre todas las circunstancias de nuestras vidas, es algo extraordinario, ¿no es cierto? El Señor confirmando que en efecto eso es lo que Él nos quiere enseñar. Su palabra es clave. ¿Por qué? Porque la palabra nos ayuda a ver la realidad como Dios la ve. Y los temores solamente se rompen cuando nos quitamos de en medio, cuando nos quitamos del lugar que le pertenece a Dios y empezamos a ver la realidad a partir del Dios que gobierna, el Dios soberano, aquel que rige sobre todas las cosas, aquel que gobierna cada partícula del universo. Por lo tanto, el restablecimiento de la fe comienza con una consideración renovada de la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo del Señor nos lleva a meditar de manera profunda en la Escritura y a descansar nuestro corazón en sus promesas. Esa es la palabra de Isaías, capítulo 26, versículo 3, cuando él dice, texto bien conocido, tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por lo tanto, hermanos, primera lección, cuando el temor viene a la vida, cuando las dudas empiezan a irrumpir cual gigantes en el alma, ¿qué hago? Pues nada, menos redes sociales, más Biblia. Amén. Menos televisión, más Biblia. Amén. Menos informativo, menos noticia y más Biblia. Pero pastor, ¿cuánta Biblia? Mucha Biblia, hermano, mucha Biblia. Si hay una comida en la faz de la tierra que no empacha, ni engorda, ni hace mal, es la Escritura. De la Escritura nunca se tiene de más. Salmo capítulo 1, es mi salmo favorito. Yo diría que es el lugar de la Biblia donde anclo mi vida. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué? ¿Y en su ley medita? De día y de noche. ¿Cómo va a ser, hermanos? ¿Como la paja que se lleva el viento? No. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que a su tiempo da fruto, su hoja no cae, todo lo que hace prospera.
Por lo tanto, si tú quieres de verdad vencer el temor, si quieres vencer a este poderoso gigante del alma, hoy en día, hermanos, la gente está dopada de pastillas para dormir, ¿sí o no? O sea, la de gente en esta sociedad que tiene que llenarse de pastillas, antidepresivos, ansiolíticos para poder dormir, es un absurdo. Yo quiero animarte a cambiar la pastilla por la Biblia, hermano. Por la Biblia, hermano. Llénate de ella. Batalla con ella, quédate en ella, haz en ella tu morada y tu habitación, hasta que tu alma empiece a conocer a Dios y ver la realidad a partir de la perspectiva divina. Amén. Por lo tanto, en primer lugar, para luchar contra nuestro temor, ¿qué es lo que hizo Dios con Abraham? Vino la palabra de Jehová a Abraham, eso es lo primero. Pero la palabra no vino de cualquier manera, si os dais cuenta. Sigue diciendo, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Esto me parece muy interesante. No sé realmente qué quiere decir en visión. Es difícil entender qué ocurrió. Vino la palabra en visión. ¿Qué es eso? No lo sé. Pero desde luego lo mínimo que significa es que vino de una manera vívida y real. En otras palabras, que él la podía ver. O sea, ¿cómo se ven las palabras? Bueno, en un libro, pero desde luego no creo que era eso. ¿Cómo? Él la vio. Él no solamente la vio, él vio la palabra. Esto es muy bíblico. Esto es lo que el Espíritu Santo del Señor hace cuando toma la palabra y nos la mete dentro. Por ejemplo, he orado al principio, antes de predicar, porque lo deseo de corazón, el Salmo 119, cuando dice, abre mis ojos, ¿y qué? Y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pablo nos habla de la ley de Jehová como un espejo a partir del cual vemos la gloria de Dios. Esto es lo que el Espíritu hace y esto es lo que quita de verdad nuestros temores. Cuando vamos a la Biblia en espíritu de oración y el Espíritu de Cristo lo que hace es permitirnos conocer y ver a Dios en ella. La Biblia no es un espejo para vernos a nosotros, no es una tabla rasa de la cual no pasamos. La Biblia es una ventana a partir de la cual Dios se da a conocer. Es como abrir una ventana para que a partir de ella podamos conocer al Señor. Y eso es lo que Abraham experimentó, eso es lo que nosotros también queremos experimentar en estos días. ¿Amén? Queremos ir a la palabra y queremos de alguna manera tener visión, verla, ver a Dios, encontrarnos con Dios en ella. Por lo tanto, Abraham estaba temiendo a las circunstancias externas. Dios viene a él con su palabra, viene a él con su palabra en visión. ¿Pero qué dice esa palabra? Versículo 1. Dice lo siguiente: no temas, Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué ganas de dar botes de alegría. Yo soy tu escudo, Abraham. Tu galardón será grande. Hermanos, la promesa es que Dios protegería a Abraham como escudo de todos sus enemigos externos a él, de modo que ninguno de ellos le privase del galardón que Dios le había otorgado. En otras palabras, de la promesa. Abraham, yo soy como un escudo a tu alrededor que hará que ningún enemigo pueda dañarte, de modo que tú puedas llegar hasta el final y recibir la promesa que yo te he otorgado. ¿Sabéis? Lo bello de esta promesa es que no es una promesa que encontramos ni una, ni dos, ni tres veces en la Biblia. La encontramos una y otra vez y se aplica a todo verdadero creyente. Los salmos hablan de Dios como escudo alrededor de su pueblo constantemente. Salmo capítulo 3, versículo 3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 28, 7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. El Salmo 84, no recuerdo el versículo, pero dice: oh Dios, escucha, oh Dios, escudo nuestro. Dios es escudo alrededor del creyente. Ahora bien, cuando nosotros escuchamos eso, yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Yo leo una y otra vez, especialmente el libro de los Salmos, porque junto con Romanos son mis dos libros favoritos de la Biblia. Amo esos dos libros. Y en los Salmos una y otra vez se nos habla de Dios como escudo, como torre fuerte, como protección.
Y luego yo veo eso y comparo con la vida de los santos y veo que... Pero, Señor, ¿cómo es posible que tú seas escudo alrededor de tu pueblo cuando tu pueblo es un pueblo que sufre tanto? Quiero decir, por cierto, Señor, la verdad es que parece que cuanto más amas a una persona, más la permites sufrir. ¿Sí o no? Es así, eso es real. Lo puedes ver en toda la Biblia y además lo puedes ver en la experiencia de iglesia, en la experiencia cristiana. O sea, el pueblo de Dios bajo ningún concepto es privado de agudos sufrimientos de todo tipo. Problemas de salud, persecución, problemas familiares, relacionales. Mirad la vida de los hijos de Dios y os vais a dar cuenta de que ellos sufren mucho. Y alguno podrá decir, ya, sufren por sus pecados. Bueno, también, pero no solo por eso. Muchos sufren andando por la senda de la obediencia. Solamente tenéis que leer el libro de Job para daros cuenta de que esa es la verdad de Job. Job, siendo un hombre justo e íntegro, sufrió lo que no podemos ni decir. Pero hay ejemplo tras ejemplo en la Biblia y en la historia de la Iglesia del sufrimiento del justo, del sufrimiento de los santos. Y eso desde luego hace que nos preguntemos cómo funciona ese escudo. Vale, entonces, ¿de qué va el escudo, Señor? Escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza, pero ¿cómo funciona el escudo? Bueno, Señor, os voy a dar mi tentativa de responder a una pregunta que es difícil. Hermanos, yo creo que el Señor es escudo alrededor de su pueblo, en el sentido en el que Él no permitirá ningún, y esto es grande, ningún sufrimiento que sea para nuestro mal. Ningún sufrimiento que frustre sus planes en nuestra vida. Ningún sufrimiento que nos haga daño. Que nos haga daño. En efecto, este es un escudo que filtra. Que ordena sufrimientos precisos en la vida de los santos para llevarles al fin de gloria que Dios les ha propuesto. Alguien aquí oró esta oración esta mañana. Yo no sé, fue una hermana que oró diciendo, Señor, gracias porque tú no permites nada que sea para nuestro daño, porque tú filtras nuestro... Usó la palabra filtrar. Yo no me acuerdo, no sé si os acordáis. Sí. Yo estaba diciendo, Señor, gracias. Yo usé la misma palabra, Señor, la misma. Y es rara, filtrar. Bueno, esa. El Señor es un Padre sabio. Él sabe, mira, como todo padre inteligente y sabio, sabe que no puede privar en un mundo caído a su hijo de todo sufrimiento. Sería amargarle la vida, sería arruinar su carácter. Si tú eres un padre o una madre súper protectora, que el tiempo entero está privando a tu hijo de todo sufrimiento, en un mundo caído como el nuestro, le harás un daño mucho mayor. Cuando el sufrimiento agudo y que hace daño llegue, ese niño no será ni siquiera capaz de enfrentarlo. Y nuestro Padre, que es un Padre sabio, un Padre inteligente, un Padre que busca nuestro bien, ciertamente ordena sufrimiento en nuestras vidas y permite y filtra mediante su escudo esos sufrimientos. ¿Para qué? Para al final darnos el bien que Él nos ha propuesto. Recuerdo cuando Justino Mártir, el padre de la iglesia, estaba avanzando al martirio a la ciudad de Roma, le escribe una carta al emperador no recuerdo su nombre, diciéndole lo siguiente: nos pueden quitar la vida, pero no nos pueden hacer daño. Qué loco, ¿no es verdad? Nos pueden quitar la vida, pero no nos pueden hacer daño. Hermano, no es para dar botes de alegría. Por eso el apóstol Pablo puede decir en Romanos capítulo 8, versículo 28, todas las cosas cooperan para bien. Aquellos que aman al Señor, todas las cosas cooperan para su bien. Eso es aquellos que han sido llamados conforme a sus propósitos. ¿Qué propósito es ese? Eso vuestro pastor ya os lo ha predicado. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? Porque a los que antes llamó, a estos también predestinó. ¿Para qué? Para hacerles conforme a la imagen de su Hijo. Hermano, el escudo opera de este modo. El escudo lo que hace, y no es poca cosa, esto es enorme. El escudo nos priva de cualquier sufrimiento que nos venga a hacer un daño último. Solamente permite aquello que Dios ordena, calibrada y precisamente para forjar en nosotros aquello que Él se ha determinado a hacer. Bendito sea su santo nombre. Amén. Hermanos, por lo tanto, la palabra de Dios viene sobre Abraham y viene sobre ti para recordar que aunque no controlas las circunstancias que te rodean, tienes un Dios que las controla todas.
Él es el Dios de la gran historia, pero Él es el Dios también de las particularidades más íntimas de la vida de cada uno de los seres que pisan la faz de la tierra. No hay un pajarillo que caiga en tierra sin el ordenamiento y permiso de nuestro Padre Celeste. Gloria al Señor. Tan minucioso es su cuidado que Él tiene contados los cabellos de tu cabeza. Así es. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Aleluya. Si estuviese en mi iglesia y fuese a hacer un chiste en este punto, diría, es más fácil contarlas en unos que en otros, ¿no? Pero aquí no tengo tanta intimidad para hacerlo, aunque ya lo he hecho, así que... Fijaos qué fuerte, el Señor realmente gobierna sobre nuestras vidas, su providencia lo cubre todo y Él está obrando al final para nuestro bien. Pues bien, bendito sea el nombre del Señor. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera, mucho más de lo que tú imaginas, sobremanera grande. Y en este punto uno podría decir, bueno, ahora las dudas de Abraham se van a disipar por completo. Quiero decir, después de recibir en visión semejante palabra, ya su corazón tiene que haber hallado paz en el Señor. Pero lo increíble, versículo 2, es que no es así. Fijaos cómo la duda de Abraham se va a mover ahora desde afuera hacia adentro. Mirad qué interesante. Y respondió Abraham, versículo 2, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Hermanos, cuando Dios le dice a Abraham que le guardaría de todos los peligros externos a él, aflora ahora en el corazón de Abraham una duda mucho más profunda, un temor mucho mayor al temor que le provocaban las circunstancias externas a él. Aunque Dios podía librar a Abraham de todos los peligros que estaban fuera de él, Abraham era muy consciente de su propia impotencia e incapacidad, de que él no tenía vigor para poder hacer avanzar los propósitos de Dios en su propia vida. Señor, aunque tú cuides de mí, aunque tú lo gobiernes todo, lo cierto es que yo no tengo vigor para cumplir tus propósitos. Respondió Abraham al Señor, le dice, ¿qué me darás siendo que ando sin hijos? ¿Acordáis que Dios le había otorgado a Abraham la promesa de darle un hijo? Esa promesa se la había dado 10 años atrás, cuando Abraham tenía 75 años de edad. Su esposa era estéril. Ahora Abraham ya tiene 85 años. Y su esposa sigue siendo estéril y la promesa de Dios no se cumple. Por lo tanto, ¿cuál es el temor de Abraham? El temor es el siguiente. Señor, aunque tú me das grandísimas promesas, lo cierto es que yo no tengo potencia dentro de mí para poder cumplir aquello que tú de mí demandas. Tú me dices que me darías un hijo, Señor, pero cuando yo me veo a mí, veo que mi cuerpo está envejeciendo. Cuando veo a mi señora, Sara, la veo que también está envejeciendo y que además es estéril, Señor. Quiero decir, Señor, esto no funciona. No funciona, Señor. Él estaba tan desesperado 10 años después que le dice al Señor, al final mi heredero va a ser Eliezer, este Damaseno, el esclavo nacido en mi casa. Porque yo no tengo poder para cumplir aquello que tú de mí demandas o lo que tú de mí dices. Hermanos, repito, la verdadera crisis de fe de Abraham no tenía tanto que ver con lo que estaba allá afuera, sino con la impotencia y debilidad de adentro. Aun cuando Dios le había prometido una tierra y una descendencia, Abraham era muy consciente de su completa impotencia e incapacidad ante las promesas de Dios para con su vida. Hermano, ¿os suena esto familiar? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que más dudas trae a nuestro corazón? Hermano, al considerar la distancia entre las promesas de Dios y nuestro estado, nos vemos muchas veces completamente abrumados, ¿no es cierto? Abrumados. El Señor nos promete gloria y nos vemos todos los días luchando con la realidad del pecado, sufriendo sudor y sangre para dar un pasito en el crecimiento de la fe. Tan torpes, tan débiles como somos, tantos pecados por mortificar. Y muchas veces el ver esa realidad en nuestras propias vidas nos desalienta, nos desanima, nos hace perder las fuerzas para seguir adelante, porque la verdadera es que grande es nuestra debilidad. Yo me imagino a Abraham pensando, aquí estoy yo,
portador de grandísimas promesas, pero completamente impotentes para llevarlas a su fin. Sencillamente, Señor, no puedo hacerlo. Y aquí estamos nosotros, creyentes en Cristo, a quienes Él ha dado también grandísimas promesas y al mismo tiempo sintiéndonos el tiempo entero tan débiles de cara a nuestra condición. Ahora yo quiero decirte algo. ¿Te has sentido así alguna vez, hermano? Vamos, yo me siento así todos los días. Todos los días me siento así. Tengo que despertarme. Yo creo que oraste eso aquí, diciendo, Señor, soy débil, necesito que tú lo hagas en mí. Yo no sé si tú eres el que ve el vaso siempre medio lleno. Yo soy al contrario, ¿no? Yo por la mañana abro los ojos y digo, algo va a salir mal y va a ser culpa mía. Pero luego pienso, Señor, no me ha dado tiempo ni de pegar. Señor, si acabo de despertarme, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser un día de gloria, Señor? No, pero muchas veces me siento igual, como Abraham. Señor, esto no va a funcionar y la culpa va a ser mía, porque no puedo, Señor, hacerlo. No tengo fuerza en mí para engendrar tus promesas, para cumplir aquello que tú me has dicho que ocurriría. Y muchas veces eso tiene el potencial para apocar la fe de los más fuertes. Pero quiero decirte algo, muchas veces cuando nos sentimos de ese modo es un preludio de un crecimiento de la fe. Muchas veces cuando el Señor quiere llevarnos a una fe más madura, más robusta, anclada en otra realidad, como lo vamos a ver aquí, llevarnos a una roca que es más alta que nosotros, lo primero que Él hace es llevarnos a experimentar nuestra debilidad. No es un lugar malo en el que estar, pero no se debe quedar ahí. Es un lugar al que el Espíritu del Señor nos lleva, pero para llevarnos a otro sitio. Una y otra vez en la vida cristiana hay este movimiento cíclico a partir del cual uno de nuevo experimenta su propia impotencia para ser llevado a un fortalecimiento de la fe. Eso es lo que le ocurrió a Abraham. Pero hermanos, ¿cómo trata Dios ahora de esta duda de Abraham? De este temor de Abraham. ¿Cómo Dios va a tratar este temor derivado de su propia impotencia e incapacidad? Me encanta cómo Dios lo hace. Versículo 5. Versículo 5. Mirad lo que dice. Dice, y lo llevó fuera. Y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Hermanos, ¿cómo el Señor trata con ese tipo de dudas, temores e incredulidad derivados de nuestra propia impotencia? Bueno, lo primero que Dios hace es llevarnos fuera. ¿Pero llevarnos fuera de dónde? Bueno, déjame alegorizar un poquito, darme la libertad para alegorizar en este punto. Yo me imagino a Abraham dentro de su tienda, evidentemente, si estuviese fuera, sencillamente alzaría los ojos y las estrellas estaban ahí, pero Abraham debería estar dentro de su tienda cuando el Señor viene con su palabra a él, y entonces lo primero que él hace, Abraham está dentro de su tienda con un techo por encima de él y seguramente mirando hacia dónde, hacia su propio ombligo, ¿no es cierto? Mi esposa es vieja y es estéril y yo estoy envejeciendo. Señor, esto no funciona porque ni ella ni yo podemos engendrar, podemos dar a luz. Y lo primero que el Señor hace es tomar a Abraham y quitarlo, llevarlo fuera. Pero hermanos, llevarlo fuera de sí mismo, llevarlo fuera de él, hacer que él quite sus ojos de él, porque en él no está la esperanza, en él no está la fuerza, en él no está el vigor, pero es que tampoco tiene por qué estarlo. Dios nunca se lo pidió, Dios nunca se lo pide, Dios nunca se lo pedirá. Él le dice constantemente a Abraham, sal fuera, una y otra vez, Abraham, sal fuera. Considera las estrellas, Abraham. Considéralas. Míralas por un buen tiempo. Míralas por un buen tiempo. Miles de millones de estrellas. En miles de millones de galaxias. Los materialistas dicen, ¿por qué Dios perdió tanto tiempo creando tantísimas galaxias y estrellas en las cuales parece que nadie habita? Bueno, para enseñarle al patriarca Abraham lo poderoso que es él. La potencia que él tiene para cumplir sus propósitos en la vida del viejo patriarca. Para sacarle aquel día de la tienda y decirle, alza tus ojos al cielo, Abraham. ¿Quién creó todo esto? ¿Quién creó las millones de galaxias? Todas las estrellas que están ahí arriba, les puso nombre a cada una de ellas. ¿Quién creó a la mujer y a la matriz? ¿Quién da vigor al hombre para engendrar? ¿Quién es aquel que cumple sus promesas, Abraham?
Abraham, yo conozco la esterilidad de tu mujer, conozco tu vejez, pero es que no se trata de vosotros, sino de mi poder y de mi gloria. Hijo, quita los ojos de ti y ponlos en mí. Quita los ojos de ti, ponlos en mí. Y aprende que el Dios que da la promesa es el Dios que cumple su promesa. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. El mismo Dios que al principio nos otorga la promesa es aquel que la lleva hasta el final. Esa es la realidad. Hermanos, cuando consideramos la distancia que existe entre las promesas de Dios y nuestra condición, el desaliento toma nuestros corazones. Pero Dios nos llama a mirarle a Él, como Él, que es el Dios que cumple la promesa, y lo hace muy a pesar de nuestra impotencia y nuestra incapacidad. Y cuando alzamos nuestros ojos a Él, nuestra fe es fortalecida, nuestro vigor es fortalecido en el Señor, volvemos a estar firmes en Él. Eso es lo que dice Romanos capítulo 4, versículos 18 al 22. Mirad qué claro es esto. Dice, hablando de Abraham, dice, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y ahora, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Abraham tuvo a Isaac, el hijo inmediato de la promesa, cuando tenía 101 años, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Sigue diciendo Pablo, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la fe salvadora. No es solo la fe de Abraham, es la fe que salva. La fe que salva se ancla en que el Dios que nos ha dado grandísimas promesas en Cristo Jesús, Señor nuestro, es el que viene a nuestras vidas para cumplir sus promesas. Cuando el primer día de la vida cristiana, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y 10 años después, y 50 años después, y por toda la eternidad, el canto de los santos será las salvaciones del Señor y del Cordero que está sentado en el trono. Él me llamó, Él me dio grandísimas promesas, Él las ha cumplido en mi vida. Grande es su fidelidad. Amén. Aleluya. Si pudiésemos verlo, si pudiésemos creerlo un poquito más hoy. Oh, hermano, esta es la fe de Abraham, esta es la fe que salva. La fe que muy a pesar de nuestra propia incapacidad, mira a Dios y no duda de que aquel que dio la promesa es plenamente poderoso para cumplir su promesa. Ahora bien, hermanos, la promesa contenía un hijo, pero también contenía una tierra, ¿os acordáis? Contenía un hijo, pero también contenía una tierra. Referente a la tierra, vamos a leer en los versículos 7 al 8, y vamos a ver que también al respecto de la tierra, Abraham tenía dudas, y le pide al Señor una serie de garantías para asegurarle que le daría la tierra que le había prometido. Versículo 7 dice, 7 y 8 dice, y le dijo, versículo 7, sí, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham, yo te la voy a dar. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Por lo tanto, Abraham también ahora quería una garantía de parte del Señor, un tipo de garantía de que la tierra también sería de él, ¿no es verdad? Qué fuerte es la duda, ¿no es verdad, hermano? El temor, una y otra vez pidiéndole al Señor, dame la garantía de que vas a hacer lo que has prometido en mi vida. Pero lo extraordinario del texto es que Dios se la otorga. Y en efecto, lo que Dios va a hacer en los versículos 9 y 10, esto es muy interesante, difícil de entender, pero fantástico. Dios va a llevar a Abraham al notario para hacer un contrato con él, para firmar un contrato con el viejo patriarca, para asegurarle que le va a dar la tierra.
Como si tú fueses a comprar una casa hoy en día y fueses a notaría para poder firmar el documento que te garantiza de que vas a tener la tierra. Mira lo que dice versículos 9 y 10. Y le dijo el Señor a Abraham, cuando él pidió, dame garantía de la tierra, le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también, un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Hermanos, si nosotros queremos ratificar hoy en día un contrato de una casa, vamos al notario, ¿no es verdad? Llevamos un documento y ¿qué hacemos? Delante de un notario, firmamos, ¿no es cierto? Y cualquiera que incumpla ese documento tendrá que arcar con las responsabilidades también redactadas en el propio documento. Pero en la época de Abraham era diferente. Ellos firmaban un pacto de una manera muy visual, muy visible, muy visible. Si os dais cuenta, Dios le dice a Abraham que traiga esta serie de animales, que los parta por la mitad, y Abraham ya sabía lo que tenía que hacer. Tenía que partirlos por la mitad, poner una mitad delante de la otra, del becerro, de los carneros, tenía que ponerlas y dejar un camino en medio a las mitades. ¿Y cómo se firmaba el contrato? Bueno, ambas partes contratantes tenían que pasar caminando por el medio de los animales muertos. Y cuando pasaban por ese lugar, lo que estaban diciendo es lo siguiente, tomad nota, que aquellos que están sellando este pacto sean cortados por la mitad si no cumplen con los términos pactados. ¿Os imagináis si hoy en día hiciéramos lo mismo, hermano? Habría mucho menos gente morosa, ¿no? Estarían todos pagando rápidamente sus cuentas. Era la manera visual de decir, mira, te va a pasar esto, serás cortado fuera. Si no cumples con tu parte del contrato, serás cortado fuera, tienes que hacerlo. Por lo tanto, Dios le dice a Abraham, vamos a pactar, parte los animales a la mitad, deja el camino de por medio. Abraham hace eso. Y entonces llegamos al versículo 12, y es muy interesante, cuando Abraham ya hace todos los preparativos, lo deja todo preparado, dice en el versículo 12, segunda parte, que sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. De repente todo se puso oscuro en ese momento. Y en el versículo 17, primera parte, dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Dios va a establecer un pacto. Y vemos oscuridad, y vemos humo, y vemos fuego. ¿Eso os lleva a algún otro lugar en la Escritura? Cuando Dios vuelve a hacer un pacto con su pueblo en el monte Sinai, ¿os acordáis lo que hay? Fuego, humo, oscuridad, terror. Moisés y el pueblo de Israel estaban completamente aterrados y Abraham está teniendo la misma experiencia. ¿Qué está pasando aquí? Os quiero decir qué está pasando aquí. Dios se está haciendo presente. Dios está descendiendo en aquel lugar. Por eso Abraham está lleno de miedo, está aterrado. Es tan gracioso como Dios trata con nuestros temores, ¿verdad? A veces para librarnos de pequeños temores lo que Él hace es traer un temor muchísimo mayor. El temor de su gloria, el temor de su presencia, el temor de lo grande que es Él con nosotros. Eso es lo que Abraham estaba sintiendo. Dios se estaba haciendo presente en aquel lugar. ¿Y para qué venía Dios? ¿Qué es lo que Él estaba haciendo ahí? Pues nada, Dios venía en efecto a sellar el pacto con Abraham. Por eso en el versículo 17, versículos 17 y 18 leemos, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y mirad qué interesante, una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Y ahora, en aquel día, Dios hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Eso es lo que Dios estaba haciendo, un pacto ratificando que la tierra iba a ser de él, y lo que Abraham tenía delante de él es lo que teológicamente se llama teofanía, una visión de Dios, una manifestación de Dios a partir de realidades visibles, fuego, humo, lo vemos en todo el Antiguo Testamento hasta la encarnación, cuando ya finalmente la teofanía se hace hombre.
y camina entre nosotros, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba de estas maneras. Dios estaba en aquel lugar ratificando un pacto con Abraham. Y hay algunas cosas muy, muy extraordinarias en este pacto, y yo quiero verla con vosotros. La primera de ellas es el mero hecho de que Dios descendiese a firmar el pacto con Abraham. Eso es algo absolutamente extraordinario. Hace poco estaba leyendo un libro de Justo González que hablaba de la realidad de los feudos, la realidad feudal aquí en Europa y también en España. Y se dice que los señores de la tierra, cuando hacían un contrato con sus vasallos para darles un feudo, una pequeña porción de tierra, los señores nunca firmaban ningún contrato. ¿Por qué? Porque ellos tenían todas las cartas ¿con quién? Con ellos mismos. Ellos no tenían que firmar contrato con nadie. Ellos eran los señores de la tierra. Eran los vasallos los que tenían que rendirles, se llamaba homenaje. Homenaje a los señores. Pero lo increíble de aquí es que el Dios del cielo, el creador de todas las cosas, aquel a quien todo pertenece, desciende para firmar el contrato, para pasar entre los animales. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo al pasar entre los animales? Tomad nota. Dios está diciendo, si yo no cumplo mi parte, Abraham, que yo sea cortado fuera, que mi inmortalidad se vuelva mortalidad y que yo mismo, Abraham, venga a morir. Qué fuerte. ¿Eso es lo que él está diciendo? Ahora bien, eso es increíble, eso es algo fascinante que Dios haga eso. Pero lo segundo fascinante del texto es lo siguiente. Después que Dios pasa, ¿tú qué esperarías ver en el texto? Que Abraham pase, ¿no es verdad? Ambas partes del contrato tienen que pasar. Pero es evidente que solamente Dios pasa. Si os dais cuenta, Dios pasa y Abraham no pasa. Solamente Dios pasa. ¿Sabéis por qué? Y esto es lo fascinante. Porque Dios está asumiendo ambas partes del contrato. Ambas partes del contrato. Dios está pasando por él y está pasando por Abraham. Dios está pasando por él y está pasando por Abraham. Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, yo estoy asumiendo ambas partes del contrato. Yo no solamente asumo mi parte del contrato, yo asumo también la tuya, Abraham. De modo que si tú, Abraham, no cumples con tu parte del contrato para que se cumpla la promesa, y yo, que mi inmortalidad se vuelva mortalidad y que lo imposible venga a acontecer y que yo, Abraham, muera. Hermanos, Dios está firmando con Abraham un pacto de gracia. Un pacto de gracia es un pacto en el cual Dios asume ambas partes del contrato para hacer firme e irrevocable su promesa a favor de su pueblo. Para hacer aquello que Él se ha determinado a hacer, pero también para asumir el lugar que corresponde a su pueblo, para que la promesa de gracia sea firme a toda su descendencia. Ese es el Evangelio. Un pacto de gracia. Ahora bien, hermanos, Abraham estaba viendo una figura. Él estaba viendo una teofanía, una parábola. Abraham no sabía exactamente cómo Dios lo iba a hacer, de qué manera lo haría, cómo Dios sellaría ese pacto de gracia. Pero hermanos, nosotros lo sabemos, amén. Nosotros lo sabemos. Muchos siglos después, también había oscuridad en el cielo y temblor en la tierra. Y delante de nosotros ya no estarían animales para el sacrificio, ni una teofanía sellando el pacto. Ahora la figura se haría realidad. Y el Hijo eterno de Dios, uno con Dios y Dios mismo, una parte del contrato, tomaría nuestra naturaleza humana para cumplir en su persona todas las demandas del pacto divino. El Dios hombre. Y Jesucristo vino a vivir una vida perfecta delante de Dios. Él vino a cumplir la obediencia perfecta que era requerida a todos los hijos de la fe de Abraham y que ninguno de ellos fue capaz de cumplir. Y entonces en la cruz Él experimentó la muerte en nuestro lugar. Y tomó sobre sí las consecuencias de nuestra desobediencia y fue quebrantado. Y de ese modo Jesús estaba sellando el pacto de gracia delante del Padre. Él estaba asumiendo ambos lugares, ambas partes del contrato,
para firmar ese pacto, para que la promesa sea firme a favor de su pueblo. Amén. Por eso en el versículo 6 se nos dice, toma nota, versículo 6 dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado, aquí la palabra contado es imputado por justicia. Él creyó en el Dios que iba a asumir su parte del contrato y fue justificado delante de él. ¿Habéis escuchado hablar alguna vez de la doctrina de la justificación por la fe? Evidentemente, ¿no es verdad? Algunos tal vez no, sois nuevos en la fe. La doctrina de la justificación por la fe, ¿sabéis lo que dice? Dice que cuando tú pones tu fe en Jesucristo, pones toda tu confianza en Él, tú eres declarado justo delante de Dios. Justo. Ahora bien, esto es bien importante. Para entender esta doctrina tenemos que entender que la justicia es mucho más que el perdón. Es muchísimo más que ser perdonado. La justificación va mucho más allá del perdón. El perdón es lo siguiente. Jesús vino a morir por ti. Jesús vino a pagar el precio de tus pecados. De modo que cuando tú pones tu fe en Él, el Padre te perdona. La cuenta queda en cero. Pasado, presente y futuro. Porque con un solo sacrificio ha hecho perdonados, santos para siempre a los santificados. Bien, eso es genial. Pero la justificación va más allá. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no vino solamente a morir por nosotros. Él no vino solamente a derramar su sangre en la cruz. Él vino a cumplir toda obediencia a favor de su pueblo. Él vino a cumplir toda la ley por sus hijos. Él es el único que cumplió los 10 mandamientos, el único que amó al Padre con todo su corazón, fuerza, mente, alma, el único que amó al prójimo como a sí mismo. Él cumplió toda la ley a favor de sus hijos. De modo que cuando tú pones tu confianza en Él, tú no solamente eres perdonado, sino que la obediencia de Él, su justicia perfecta, es puesta sobre ti. A mí me gustaría, tenemos un poco de tiempo todavía, ¿no es verdad? Me gustaría que pudiésemos, como al estilo Abraham, que pudiésemos visualizar esta realidad. Si pudiesen pasar dos invitados aquí adelante, por favor, dos que tengan la misma vergüenza que tengo yo. Así. Venga, por favor, que uno sea hombre porque tiene que hacer de Cristo y otro de pecador. Venga, por favor, que alguien venga. Chicos, venga, sí. Los jóvenes, ¿no? ¿De alguno de los jóvenes? ¿O animal? Sí. Dale, pues cualquiera, venga, por favor. Gracias. Dani, ¿verdad? Dani es el Señor Jesús. ¿Okay? El Señor Jesucristo. ¿Tenemos algo blanco? No tenemos, ¿verdad? No tenemos nada blanco. Sí. Una toalla por ahí. Mira, yo creo que nos puede ayudar eso. Y necesita un pecador convencido de sus pecados, que no tenga temor de decirlo públicamente, que pase aquí adelante también, por favor. ¿Alguien puede venir aquí un pecador así, hecho y derecho? Sí. Hay muchos pecadores. Mira, solamente yo sé que para algunos, para la mayoría esto no es nuevo, pero para algunos lo va a ser. Así que no pasa nada. Evidentemente aquí está la realidad de nuestro pecado, ¿no es cierto? Nuestro pecado está aquí, ¿ok? Mira qué interesante. El Señor Jesús viene a morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Eso qué implica? Que el Padre toma su obra como una obra sustitutiva, una obra en nuestro lugar. Él pone sobre Él el que es la realidad de nuestro pecado. Él no muere por sí mismo, Él es santo, Él es justo. Pero fijaos qué interesante, Él lleva en la cruz nuestro pecado. ¿No es cierto? Él muere en aquel lugar cargando con mi maldad. Cuando tú ves la muerte de Cristo, estás viendo las consecuencias de tu propia maldad, de tu propio pecado. Él no está muriendo por Él, Él es el santo, Él es el justo. Él muere en lugar del pecador. Él es tratado como debería ser tratado tú, como debería ser tratado yo. Esa es la realidad. Por lo tanto, cuando Él muere, fíjate, yo he sido completamente perdonado. La cuenta está en cero, no hay pecado ya sobre ella. ¿Cómo te llamas? Eli, no hay pecado sobre ella. Ella sigue pecando todos los días. Lo sientes, ¿verdad? ¿No? Sigue luchando con el pecado. ¿Sí? ¿Te gusta el pecado? No, te gusta. De vez en cuando, a veces. Eso ya es más grave. A veces nos gusta, pero no siempre, ¿no es cierto? Bien. Si has nacido de nuevo, no siempre, ¿no? Pero peca, ¿no es cierto? No peca. Pero bueno, el Señor, fíjate, llevó el pecado, tú estás limpia. Pero el Evangelio es más que esto. El Evangelio tiene una segunda mitad, la justificación tiene una segunda mitad y esa es la que nos cuesta entender. Y de ahí nuestros temores.
Jesucristo no vino solo a morir, Él vino a cumplir con toda justicia, con toda la ley, con todo lo que el Padre demanda de nosotros. Él vino a ganar esto también a nuestro favor, no por Él. Él lo tenía desde la eternidad pasada. Como hombre, asumiendo nuestra humanidad, Él vino a obedecer desde el punto cero hasta el final. La suya fue una obediencia también sustitutiva. De modo que Él conquistó esto a nuestro favor. Esta es su obediencia, su justicia, su santidad. Y ahora cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, no solamente estamos limpios, sino que la justicia perfecta del Hijo. Tomad nota de esto, hermanos. Tomad nota de esto. La justicia del Hijo es puesta en nuestra cuenta. Aleluya. Gloria al Señor. De modo, hermanos, que nuestra posición es mucho mejor que la posición de Adán. La nuestra es la posición del último Adán. Nosotros ya no podemos caer. ¿Por qué? Porque la justicia perfecta del Hijo nos viste. Y el Padre desea que nosotros confiemos en eso, que nosotros descansemos en eso, que nosotros pongamos ahí nuestra firme certeza. Porque solo ahí podemos acallar las mentiras del diablo, la condenación, la incredulidad, los temores. Y solamente ahí, y escúchame bien, solamente ahí vamos a encontrar vigor para luchar contra el pecado con motivaciones santas y vivir en santidad. Solamente ahí. Cuando ya nos sabemos justificados por el Padre, podemos levantarnos a cada día para decir: hoy me toca luchar contra pecados que ya han sido vencidos. Hoy me toca seguir avanzando en la santidad con la cual ya he sido santificado. Hoy me toca crecer en la justicia con la cual ya he sido justificado. Amén. Aleluya. Y si me muero hoy, Señor, con todo lo que todavía falta, Señor, tanto falta, Señor, entraré en tu presencia, Señor, y disfrutaré de tu gloria para siempre. Aleluya. Qué bueno. ¿Por qué? Porque cuando me huelas, Señor, y toques mi ropa, sentirás la ropa de mi hermano mayor. ¿Os suena la historia? Dirás: wow, esta es la ropa de su hermano mayor. Le voy a dar la bendición que le corresponde. Y Jacob, sin vergüenza, cogió aquello que pertenecía a Esaú. Pero nuestro hermano mayor no hace que tengamos que engañar. Él vino a hacerlo por nosotros. Él vino a darnos su ropa para que nosotros en Él podamos vivir. Bendito sea Jesús. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo quiero preguntarte si tú has creído en la obra de Cristo de esta manera. De esta manera. Si os dais cuenta, es mucho más que el perdón. Es ser declarado justo delante de Dios al ser revestido con la perfecta obediencia del Hijo. Tú has entendido esto. Tú has abrazado esta realidad. Si lo has hecho, la segunda pregunta es: ¿te deleitas en ella? ¿Anclas ahí todos los días tu confianza? Señor, hoy tu justicia me viste. Tu justicia es sobre mí. Yo quiero decirte, iglesia, no hay otro lugar donde la fe pueda ser fortalecida para vivir la vida cristiana. Bendito sea el nombre de Dios. Pero pudiésemos tener un tiempo de orar y de responder a la palabra. De responder a la palabra. Tal vez es un muy buen día para convertirse, para venir a Cristo por primera vez. Has escuchado hoy el Evangelio. Has escuchado hoy que alguien ha hecho por ti lo que es completamente imposible para ti hacer. Imposible. Pagar el precio de tus pecados y vivir una vida de obediencia perfecta para que tú puedas tener acceso al Padre. Jesús es la puerta, no hay otra puerta. No hay otro lugar para tener comunión con Dios, no hay otra forma. Tienes que desesperar de ti mismo, tienes que dejar de mirarte al ombligo porque dentro no hay nada. Lo que hay es pecado, basura, muerte, punto. Ahí adentro no hay nada. Siquiera tu fe y arrepentimiento o tu piedad pueden avanzar nada en cuanto a los propósitos de Dios. La salvación está fuera. Está en la gracia del Padre. Está en la obra consumada del Hijo. Quiero animarte a acudir a Cristo hoy, por primera vez. Decirle: Jesús,
Te entrego hoy mi pecado. Jesús, tomo hoy tu justicia sobre mí. Te entrego mi pecado. Tomo hoy tu justicia sobre mí. Hazlo en el nombre del Señor. Amén. Mientras hay tiempo, mientras la puerta está abierta, hazlo en el nombre del Señor. Y querida Iglesia de Cristo, aquellos que habéis venido a este lugar llenos de temores, tal vez por un entendimiento sesgado del Evangelio, tal vez por demasiada justicia propia, demasiada religión, demasiada confianza en las fuerzas del hombre, eso no va a hacer avanzar los propósitos de Dios en ti, no te va a hacer crecer en santidad, en humildad, nada. Quiero animarte hoy a poner toda tu confianza en la justicia del Hijo, a dar la gloria al Hijo que es debida a su santo nombre, a decir gracias Jesús por tu justicia sobre mí. Esa es mi única esperanza, es mi única gloria. Vamos a ver. Aleluya, Señor. Oh Señor, tú te estás abriendo brecha en nuestros corazones. Tú te estás abriendo brecha en el viejo evangelio, en el evangelio que ya le estabas mostrando a Abraham en ese día. Lo que harías, Señor, a través de su simiente. Esa simiente que ya no sería teofanía, sino que sería encarnada para pasar entre los animales, para derramar su sangre, para cumplir toda obediencia en nuestro lugar, para que hoy también nosotros podamos ser declarados justos delante de ti, Padre Santo. Yo quiero pedirte que tu Espíritu nos ayude a entender esa realidad, a verla, a disfrutar de ella, Señor. Y por qué no, también en esta mañana algunos por primera vez puedan entender estas buenas noticias, puedan venir a ti, Cristo, puedan derramar sus pecados en la cruz, pero además puedan vestirse y sentir sobre ellos la valía de tu gloria, la valía de tu justicia, la valía de tu santidad. Tal vez aquí algunos buenos creyentes para los cuales la vida cristiana es un peso casi insoportable, porque en gran parte también están viviendo a partir de su propia obediencia y justicia y siempre temerosos. Yo quiero pedirte que Cristo, tú seas precioso para ellos en esta mañana y sea revolucionario. Señor, cambia el sistema a partir del cual viven la vida cristiana. Cambia, Señor, cambia la mente, cambia el corazón, para que el deleite, el vigor, la gloria, Señor, vengan de ti. Seas tú mismo, porque tú eres nuestra roca. Tú eres la roca más alta que nosotros. Señor, gracias por el Evangelio. Sigue, Señor, ahondando estas verdades en nuestros corazones. Tráelas a nuestra memoria en todo este día, Señor. Mientras van pasando las horas. No, que la palabra no caiga, que no se vaya, Señor, sino que tu Espíritu Santo pueda seguir ayudándonos a vernos bajo esa justicia, vernos ahí, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.